forma parte de la distribución de probabilidad. La probabilidad frecuencial se calcula entre cociente entre f de a, que es la frecuencia absoluta, sobre el total de casos posibles. También varía entre 0 y 1, pero es un cociente con resultado variable, a diferencia de la otra. Y los valores de probabilidad tienden a estar alrededor, no así de un valor, de tal manera que permiten postular un valor determinado como valor de probabilidad. El ejemplo sería A, caso favorable, B, caso contrario, tiramos 100 veces una moneda, ¿no es así? Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad? Y bueno, perdón, ¿cuál va a ser la probabilidad? Va a ser, al tirar una moneda 100 veces, va a ser, si sale 51 veces cara, va a ser el 51 sobre 100, o sea, el 51%, y si sale 49 veces va a salir seca, que es lo el complementario, ¿no es así? Por lo tanto, será 49% para seca. Y al revés, será 49% para cara y 51% para seca. Pero cuando se tira infinitas veces, se hace infinitas veces el experimento, el valor de probabilidad tiende a estar alrededor del valor que es el 50%, y entonces eso permite postular un valor de probabilidad que va a ser igual al del valor de la probabilidad clásica. La álgebra de conjunto nos va a permitir, yo diría, sacar la intersección de eventos, y la unión de eventos va a ser A unión D, y acá A y B, o A o B, que sería la unión, o al revés de U, que será la intersección. Y el complemento de evento es AC o BC, en donde C puede ser subíndice o sobreíndice. Entonces, como corolario, si decimos que A más AC va a ser igual a el espacio muestral U, ¿me entienden? Mientras que B más BC va a ser igual a el espacio muestral U. ¿Por qué? Porque AC, la complemento, va a ser igual al espacio muestral U menos A, o BC va a ser igual al espacio muestral U menos B. Entonces, de esa manera, estamos hablando del complemento de evento. Y los axiomas de probabilidad, como vimos, la probabilidad del conjunto va a ser 0, la probabilidad del espacio muestral 1 es 1 al 100%, el resultado de la probabilidad varía entre 0 y 1, ya lo dijimos. ¿Sí? La probabilidad del evento complementario es igual a la probabilidad de complemento 1 menos la probabilidad de A, o sea, el espacio muestral U menos la probabilidad del espacio muestral U, decíamos recién que era 1, y menos la probabilidad de A para la probabilidad de la complemento. Si dos eventos son iguales, la probabilidad de ambos eventos son la misma. Eso también lo vimos. La probabilidad de intersección de eventos será igual a la probabilidad de los elementos comunes, ¿no es así? Por lo tanto, esa probabilidad de los elementos comunes nos va a permitir calcular la probabilidad de los eventos. La probabilidad de unión de dos o más eventos es igual a la suma, ¿no? Así, restándole la intersección. ¿Por qué? Porque se repite dos veces, ¿no? Así, cuando los eventos son mutuamente excluyentes, dice el 8, ¿no? Así, va a ser igual a la probabilidad de cada uno de esos eventos, ¿no? Así, y ya que la intersección, no hay intersección, entonces, porque es el conjunto vacío. Ustedes saben que la probabilidad del conjunto vacío, como primer axioma, decíamos que era igual a 0. Entonces, restar de 0, el mismo resultado. Por ejemplo, que A salga un número menor que 3 y que B salga un número menor, el número 6 va a ser 2 sextos, que es 1,0033 más 0,1666, que es la probabilidad de B, de que salga el 6, un sexto, es 0,1666. Si sumamos 0,3333 más 0,1666, va a dar 0,50. El noveno dice que la probabilidad de unión de dos eventos complementarios es igual al 100%. Claro, si yo tengo A, 3 sextos, 0,50, B, 3 sextos, 0,50, la A unión B va a ser igual, así, 0,50 más 0,50 igual a 1. Esa es la probabilidad de unión de dos eventos complementarios. A complementario y el B complementario, no así, siempre van a ser ese tipo de eventos. Suma de las probabilidades de los sucesos que forman el sistema completo igual a 1. La probabilidad de 1 del evento A1 más la probabilidad del evento A2 hasta el ANS igual a 1. Un poco confirma lo que decíamos en el axioma número 2, que decía que la probabilidad del espacio muestral U era igual al 100%.
Y luego viene la probabilidad condicional, en donde esta formulita es la que se aplica. La probabilidad de A, dado que se ha producido B, así se lee, es igual a la probabilidad de A y B, que es la intersección, sobre la probabilidad de B. ¿Sí? Que siempre B tiene que ser mayor que C. Bueno, esa sería la formulita de la condicional. Siempre hay que ver que hay una condición y esa condición sería la B. Al revés puede ser B dado A. En ese caso el B se va a producir el suceso B siempre y cuando se haya producido el suceso A. Bien, vamos a decir que para que sean sucesos independientes se tienen que producir estas tres situaciones. Que la probabilidad de B dado A sea igual a la probabilidad de B y que la probabilidad de A dado B sea igual a la probabilidad de A. Y además que la probabilidad de A intersección B sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En ese caso, estamos en presencia de sucesos independientes. Si no se dan estas tres condiciones, estamos en presencia de sucesos independientes. Ahí dice, si no se cumple ninguna de las tres condiciones señaladas, los dos sucesos son dependientes, es decir, existe alguna relación entre ellos. Para que no exista, se tienen que dar las tres condiciones que acabamos de mencionar. El teorema de Bayes es un poco la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿No es así? B dado A es igual a la sumatoria de la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Es lo mismo que decir que la probabilidad de A y B sobre la sumatoria de la probabilidad de A y B. Entonces, esas dos son iguales, por lo tanto, cualquiera de esas dos fórmulas se aplican en el teorema de Bayes. Para eso se hace un ejemplo, como lo vimos, la probabilidad del sector 1 del 50, del sector 2 del 30, del sector 20. En esa se puede desempeñar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el empleado que ingresa puede ir al sector 1, tiene un 50%, o ir al sector 2, un 30%, o ir al sector 3, un 20%. Pero ¿qué pasa? Se pregunta, ¿qué pasa si según donde le asignen al sector, que vaya al 1, al 2 o al 3, ahí tiene la posibilidad de que ocurra un accidente? Si va al sector A, no así al sector 1, la probabilidad del accidente que A va a ser, por ejemplo, la probabilidad de A en el sector 1, la de un accidente va a ser 10%. La probabilidad de que ocurra un accidente en el sector 2 va a ser del 20%. Y la probabilidad de que ocurra un accidente en el sector 3 va a ser del 5%. Entonces dice que resulta que efectivamente ocurre un accidente y como no estamos, no sabemos en cuál de los sectores, o en el 1, el 2 o en el 3 ha ocurrido. Para ello el teorema de Bayes nos permite calcular las probabilidades en donde vamos a decir puede haber ocurrido, la mayor probabilidad que pueda haber ocurrido en tal sector. Entonces, las probabilidades que manejamos antes de conocer que ocurrió un accidente, esto se lo ha calculado, en el sector 1 el 50%, en el sector 2 el 30% y en el sector 3 el 20%. Entonces, una vez que incorporamos la información de que ha ocurrido un accidente, las probabilidades de suceso A ya cambian. Ya no son estas que están acá arriba, sino cambian. Y ahora son probabilidades condicionales. Es decir, la probabilidad de A dado que se ha producido B. Lo que se denominan probabilidades a posteriori. Entonces, acá, para calcular la nueva probabilidad del sector 1, es decir, del sector 2 y del sector 3, calculamos de la siguiente manera. La probabilidad de que el empleado estuviera trabajando en el sector 1, dado que tuvo un accidente, sería la probabilidad del sector 1, ¿cuánto es la probabilidad del sector 1? Volvemos atrás, el sector 1, la probabilidad es del 50%, dado que se ha producido en A, que es el 10. Entonces multiplicamos 0,50 por 0,10. Luego lo dividimos en 0,50 por 0,10, que es la probabilidad de que, digamos, ocurra un accidente, como está acá el 50%, por la probabilidad de A, que es el sector 1. Luego haremos la probabilidad del sector 2, que ocurre un accidente del 30%, por la probabilidad de A, dado que se ha ocurrido A, que en el sector 2 el 20%. Y la del 3 será el 20% por el 0,05. Bueno, eso es lo que ponemos como denominador y que en los tres casos es el mismo denominador. Y lo que va cambiando en el numerador es de acuerdo a la probabilidad que tiene el sector 1, el sector 2 y el sector 3, dado que se ha producido A. ¿Ve? Acá en el caso del sector 2, dado que se ha producido A, es 0,30 por 0,20. Sector 2, la probabilidad del sector 2, no se olviden, es, si nosotros vemos, el sector 2 es del 0,30. Y dado que se ha producido A, que es el 0,20. Entonces vemos acá 0,30 por 0,20. En el otro caso es 0,20 por 0,05. Eso sería en el sector
3. Y ahí salen los resultados, y entonces si no hemos estado nosotros, decimos que en el sector que más probabilidad tenía de que se ha ocurrido un accidente es en el sector 2, dado, digamos, esta situación de agua. Entonces ha cambiado el valor de probabilidad, ya no es, fíjense en ustedes, el 10%, el 20% o el 5%, ahora ya es el 41,67, el 50% y el 0,833. ¿Sí? Y yo sumo esto, el 41 más el 50 más el 0,833 me da la unidad. ¿Ves? Eso siempre tiene que ser así. La probabilidad de que calculemos de todos los eventos simples, en las condicionales o no, siempre la suma me tiene que dar igual a la unidad. En este caso son 3 sectores, calculamos los 3 sectores y los sumamos y me tiene que dar igual a la unidad. Y aparece acá ya el concepto de distribución de probabilidad. En base a todos esos conceptos que vimos, aparece el de distribución de probabilidad. Entonces, la definición es que supongamos que un experimento de lectura cualquier experimento, la moneda, el dado, esto que hablábamos recién yo diría del color de cabello, todo ese tipo de cosas, con un espacio muestra luz que posee n eventos simples. O sea, si es el dado, va a ser, el espacio muestra luz va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6, va a tener 6 eventos simples. Si a cada evento simple le hacemos corresponder un valor de probabilidad, se llama PDE, o sea, en el caso de un dado honesto va a ser un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Y si esa probabilidad de un sexto cumple con los siguientes requisitos, que la probabilidad varía de cada evento simple es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, o sea, varía entre 0 y 1, un sexto varía entre 0 y 1, y si la suma de las probabilidades de los eventos simples da igual a la unidad, sumatoria de la probabilidad de los eventos simples da igual a 1, o sea, un sexto más un sexto más un sexto, 6 veces un sexto me va a dar 6 sextos, o sea, igual a la unidad. Entonces, si se cumplen estos dos requisitos en un experimento aleatorio cualquiera, con n eventos simples, en el espacio muestral con n eventos simples, y a esos eventos simples hacemos corresponder un valor de probabilidad, y se dan estas dos situaciones, que la probabilidad está entre 0 y 1, y que la suma de esa probabilidad es igual a 1, entonces estamos en presencia de una distribución de probabilidad D. Cuando los eventos simples son iguales, ¿no es así? Como el caso del dado, un dado honesto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, se llama distribución de probabilidad uniforme. Si fueran desiguales, que pueden ocurrir que fueran desiguales, y la suma me dé igual a 1 y sea mayor que entre 0 y 1, el resultado de la probabilidad de los eventos, seguramente que también va a ser una distribución de probabilidad D, pero va a ser una distribución no uniforme. Cuando todos los resultados de las probabilidades son iguales, no así, estamos en la distribución uniforme. Puede ocurrir de que no sean uniformes en un dado cargado, y va a ser entonces cuando los resultados no van a ser iguales, y estamos también en una distribución de probabilidad D, pero no uniforme. La gráfica del uniforme es una paralela al eje de las X, ¿me entiendes? En cambio, la gráfica de la no uniforme puede crecer, tener una meseta, decrecer, volver a crecer, y así sucesivamente. No es una constante, se llama constante. Bien, la variable aleatoria. ¿Cuál es el concepto de variable aleatoria? Llamamos variable aleatoria a los diferentes resultados que pueden arrojar un ensayo. Diferentes resultados que pueden, ese sería el espacio muestra luz, cuyos valores tienen asignado una probabilidad. Por ejemplo, en el dado, los diferentes valores son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si le asignamos una probabilidad, va a ser un sexto, un sexto, un sexto, de forma que la suma de estas sea igual a la unidad. Eso, cuando son iguales, decíamos que estamos en presencia de una distribución de probabilidad uniforme. ¿Ves? Entonces, es el mismo concepto, pero esa variable aleatoria se divide en dos. Una que es discreta y otra que es continua. Y de acuerdo a que sea discreta o continua, aparecen las distribuciones de probabilidad. Es decir, que la madre de la distribución de probabilidad es el concepto que acabamos de ver. Y de ahí surgen las distribuciones de probabilidad de acuerdo a la variable aleatoria que se trata. Si se trata de una variable aleatoria discreta, tenemos la distribución de probabilidad de Bernoulli, o llamada también binomial. O bien tenemos la distribución de probabilidad multinomial o la distribución de probabilidad de Poisson. En la variable aleatoria continua, la distribución de probabilidad es la distribución de probabilidad normal y la distribución de probabilidad exponencial. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta?
¿no? Bueno, ustedes veían que recién hablábamos de la variable aleatoria discreta y de la variable aleatoria continua, y que de acuerdo a la variable aleatoria surgía, según discreto o continuo, las distribuciones de probabilidad. La primera era la distribución de probabilidad de Bernoulli, que responde a una variable aleatoria discreta. Para que este señor Bernoulli, o llamada también binomial, la distribución de probabilidad, se llama distribución de probabilidad de Bernoulli o binomial. El señor Bernoulli, que es el inventor de esta distribución de probabilidad, yo diría de que partió de un ensayo de Bernoulli. Es decir, él hizo un ensayo y a partir de allí sacó, ¿no así?, esa distribución de probabilidad. ¿Qué es un ensayo de Bernoulli? Es aquel modelo que sigue un experimento que se realiza. Un segundito. Es aquel modelo que sigue un experimento que se realiza una sola vez y puede tener dos tipos de soluciones. Por eso se llama binomial, porque tiene el éxito, que lo simbolizamos con la letra P minúscula, o el fracaso, que lo simbolizamos con Q minúscula. P igual, digamos, P más Q es igual a 1. O sea, el éxito más el fracaso es igual a 1. Si yo despejo Q va a ser igual a 1 menos P, como dice acá, ¿ve? Q es igual a 1 menos P. ¿Por qué? Porque P más Q es igual a 1. Si yo despejo Q, va a quedar 1 menos P. Se aplica para variables dicotómicas, o sea, solamente de dos respuestas. Por ejemplo, A, la probabilidad de salir cara al lanzar una moneda. ¿Sale cara o no sale? La probabilidad de salir cara, decíamos, era 0,50, la clásica, ¿no? ¿Sí? La probabilidad de salir seca era 0,50. Se verifica que P más Q, ¿sí? Cara, P, el éxito era cara, y Q, el fracaso seca era Q. De tal manera que P más Q es igual a 1. La probabilidad y bueno, Q va a ser igual a ¿qué? A 1 menos P. Entonces, si yo digo, conozco Q, y yo digo que Q es igual a 1 menos P, y conozco P va a ser 1 menos 0,50, Q va a valer 0,50 como está acá. La probabilidad de ser admitido a la universidad, ¿cuál sería? La probabilidad de ser admitido y la probabilidad de no ser admitido. La probabilidad de ser admitido es un 0,25 y la probabilidad de no ser admitido es un 0,75. P más Q me va a dar igual a 1. La probabilidad de acertar la quiniela. Acertar puede ser el 0,001. La probabilidad de no acertar va a ser igual a 0,999. P más Q va a ser igual a 1. Corolario. Hay dos resultados posibles, son independientes entre sí. ¿Sí? Entonces, como ven ustedes, hay dos resultados posibles y esos dos resultados son independientes entre sí. Es decir, que nada tiene que ver uno con el otro. La probabilidad de uno no modifica la probabilidad del otro. Ese es un ensayo de Bernoulli. A partir de ese ensayo, que lo vamos a ver ahora de nuevo, así surge la distribución de probabilidad de Bernoulli. Pero vamos a verlo de nuevo. Es aquel modelo que sigue un experimento que se realiza una sola vez. Una sola vez. Puede tener dos soluciones. Éxito, ya lo simbolizamos con P, o fracaso Q. Es igual, y Q, que el fracaso va a ser igual a 1 menos P, porque P más Q es igual a 1. Se aplica para variables dicotómicas, por ejemplo, inciso A, la probabilidad de salir cara, lanzar una moneda, ¿sale cara o no sale? La probabilidad de cara es el éxito, la probabilidad de seca es el fracaso. P, la probabilidad de P va a ser igual a 0,50 y Q va a ser igual a 0,50. P más Q es igual a 1. Y Q va a ser, si no conozco, el Q va a ser 1 menos el P, que sería 0,50, me da el Q, que es 0,50. La probabilidad de ser admitido a la universidad, lo mismo. 0,25, será admitido y no admitido 0,75. P más Q me da igual a 1. La probabilidad de acertar la quiniela va a ser la probabilidad de acertar 0,01, la probabilidad de no acertar 0,999. P más Q me da igual a 1. Como corolario, hay dos resultados posibles, el éxito y el fracaso, la probabilidad del éxito y la probabilidad del fracaso, y son independientes entre sí. Y así surge la distribución de Bernoulli o distribución binomial. Decimos que la distribución binomial o distribución de Bernoulli parte del ensayo de Bernoulli, que acabamos de ver. El ensayo de Bernoulli decíamos que había dos resultados posibles, que eran independientes uno de otro, y que P era el éxito y Q era el fracaso. Y la probabilidad de P más, o sea, P más Q siempre daba igual a 1. No se olviden de eso. La distribución binomial parte del ensayo de Bernoulli.
La distribución binomial se aplica cuando se repite un número n veces, n de veces el experimento de Bernoulli, o sea, el ensayo, siendo cada ensayo independiente del anterior. Cuando nosotros, el ensayo es uno solo, pero cuando aplicamos n veces un ensayo, ya aparece la distribución de Bernoulli o binomial. Condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de esta distribución de Bernoulli o binomial? El experimento consiste en n intentos repetidos. Los resultados de cada intento pueden clasificarse como éxito P o un fracaso Q. La probabilidad del éxito representada por P permanece constante para todos los intentos. Quiere decir que estamos en una probabilidad a priori. Y lo mismo va a ser para Q, se mantiene constante. Los intentos repetidos son independientes. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre el ensayo de Bernoulli y la distribución de Bernoulli o binomial? Es que el ensayo de Bernoulli es uno solo, mientras que la distribución binomial parte de ese ensayo para llegar a la distribución binomial. Y en la distribución binomial se aplica cuando repetimos n veces el ensayo de Bernoulli, siendo cada ensayo independiente del anterior. Para ello las condiciones son, el experimento consiste en n intentos repetidos, o sea, n veces se hacen los ensayos. Los resultados de cada intento pueden clasificarse de la misma manera que en el ensayo. Éxito P, fracaso Q. La probabilidad del éxito está representada por P, que permanece constante para todos los intentos, y lo mismo para Q. P más Q da 1, y Q va a ser igual a 1 menos P, lo mismo que veíamos en el ensayo. Intentos repetidos son independientes. La variable puede tomar entre 0, y si todos los experimentos han sido un fracaso, y n, si todos los experimentos han sido éxito. Entonces, nosotros tenemos acá la fórmula de la distribución de Bernoulli binomial. Se lee probabilidad, abro paréntesis, de K, o sea, igual a K, el ensayo que yo quiero, por N, la cantidad de ensayo, por P, que es la probabilidad de éxito. Eso va a ser igual a la combinación de N, tomada de acá, ¿así? N tomada de acá, por P elevado a la K, y por Q elevado a la N menos K. Entonces dice, las combinaciones que se indican en la distribución, este C que está acá, ¿así? De Bernoulli o binomial, se utiliza para determinar la cantidad de subgrupos que se pueden combinar, diferenciándose cada subgrupo del resto en los elementos que lo componen, sin importar el orden. Entonces, no importa el orden, cada subgrupo se puede diferenciar. Y estas combinaciones me van a indicar cuántas combinaciones hay sin importar el orden. Sin importar el orden. Cuidado, porque si me importa el orden, ya tengo que aplicar la regla de multiplicación. Si no me importa el orden, entonces sí voy a aplicar estas combinaciones. Permite calcular las posibles agrupaciones que se pueden establecer con todos los elementos del grupo. Por lo tanto, lo que diferencia a cada subgrupo del resto es que no importa el orden de los elementos. Y para ello se debe calcular de la siguiente manera. ¿Cómo se calculan las combinaciones de n tomadas de acá? Va a ser igual a n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Así se calculan estas combinaciones que están en la fórmula C, ¿ve? Esas combinaciones. En donde el factorial de n es la multiplicación de todos los números que van desde n hasta 1. Supongamos si n es 8 factorial, y va a ser 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Si k es 3 factorial, va a ser por 3, por 2 y por 1. Y si n menos k me da 5 factorial, va a ser 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Eso es en donde el factorial n es la multiplicación de todos los números que van desde n hasta 1. Esas serían las combinaciones de n tomada de acá. El P es la probabilidad del éxito y el Q es la probabilidad de fracaso. El K es la cantidad de veces que nosotros necesitamos y el N menos K va a ser N menos la cantidad de esto. N van a ser la cantidad de tiros que hagamos. Ya vamos a ver en un ejemplo cómo sería. Por ejemplo, calcular las posibles combinaciones de dos elementos que pueden formarse con los números 1, 2 y 3. Si yo tengo 1, 2 y 3, voy a tener, ¿no así?, ¿cuántas combinaciones tengo? Entonces yo tengo 3 números acá, ¿ves? Ese va a ser el n, 3. De 2 elementos, que va a ser el k,
¿Cuántas combinaciones puedo tener entre 1, 2 y 3? Entonces, 3 factorial sobre 2 factorial por n menos k, que va a ser 3 menos 2 factorial. 3 factorial va a ser 3 por 2 y por 1 en el numerador. En este denominador vamos a tener 2 factorial, 2 por 1. Este 2 por 1 lo puedo simplificar con el 2 por 1 que está acá y me queda 3 nada más acá. Y 3 menos 2, 1 factorial es 1. Entonces va a quedar 3 dividido en 1, así va a quedar 3 combinaciones distintas. ¿Cuáles son las combinaciones? Ahí están. 1, 2, 1, 3, 2, 3. ¿Me entienden? Ahí están las 3 combinaciones. 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 3. ¿Ve? Por ejemplo, un bolillero contiene 3 bolillas blancas y 2 rojas. Se realizan 5 extracciones, ese va a ser el N. 3 bolillas rojas, 3 blancas y 2 rojas. ¿Ve? Hay 2 colores nada más, por eso es binomial, ¿no es así? Entonces, y voy a hacer 5 extracciones de bolillero, con reposición y al azar. ¿Cuál es la probabilidad de extraer K igual a 2 bolillas? O sea, K mayúscula son las extracciones y el K chiquitito son 2 bolillas blancas, no importando el orden. El planteamiento, P, o sea, el éxito van a ser de que salgan bolillas blancas. ¿Cuántas bolillas blancas hay en el bolillero? Hay 3, sobre un total de 5, 3 quintos. Y la Q, que son las bolillas rojas, van a ser 2 bolillas sobre un total de 5, 2 quintos. De tal manera que sumo P más Q, 3 quintos más 2 quintos, me va a dar igual a 1. Para un K igual a 2, o sea, extraigo 2 bolillas blancas. Entonces voy a tener, ya se está terminando la clase, nos vamos a ver dentro de 2 semanas, la semana que viene vamos a tener práctica, y dentro de 2 semanas vamos a ver. Entonces veamos este ejemplo, sigamos. Para K igual a 2, que era sacar 2 bolillas blancas, va a ser probabilidad, dice la formulita, K igual a 2, N igual a 5, que son las 5 bolillas, ¿no? Se realizan N5 extracciones, las 5 extracciones, y P igual a 3 quintos, ahí están 3 quintos. Entonces va a ser N vale 5, 5 factorial, sobre 2 factorial por 3 factorial. ¿Por qué 3 factorial? Porque es 5 menos 2, 3. Entonces reemplazo, digo 5 factorial va a ser 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, 2 factorial va a ser 2 por 1, 3 factorial va a ser 3 por 2 y por 1. Resuelvo eso, ¿no? Así, y va a ser, ¿no? Así, digamos, 3 quintos, que es el P, 3 quintos elevado al cuadrado, y 2 quintos elevado al cubo. Eso va a ser igual a 10, que son estos resultados, aquí va a 10, por 3 quintos al cuadrado y por 2 quintos al cubo. Eso es aplicando, digamos, en este caso, la formulita de la distribución de Bernoulli, que es esta que está acá arriba, ¿ves? Y si aplico esa formulita, me da este resultado. Resuelvo 3 quintos al cuadrado, resuelvo 2 quintos al cubo, lo multiplico por 10 y me va a dar el resultado de que salgan, en este caso, 2 bolillas blancas, ¿no? ¿Sí? En esta, es decir, que yo, supongamos que tengo bolillero, digamos, muevo la primera bolilla, muevo el bolillero, sale la primera bolilla, sale blanca. Muevo el bolillero, vuelvo a sacar la segunda bolilla y sale blanca, blanca, blanca. En ese caso, así, la probabilidad va a ser esto, saca blanca, blanca. ¿Sí? Es decir, cuando es con reposición, es decir, cuando sale la primera bolilla, la vuelvo a poner, entonces por eso es que se puede repetir. ¿Me entienden? Bueno, aquí vamos a dejar, yo en la próxima clase voy a volver a repetir esto del ensayo de Bernoulli, de la distribución de Bernoulli.